9 horas después de un ataque en un rancho aislado de la Sierra de Durango, una camioneta con placas de Arizona entró por una brecha directo a los tejones. Adentro venían 4 hermanos. No preguntaron qué pasó, no pidieron ayuda, solo llegaron. En el lugar ya había 2 muertos de la familia y 4 cuerpos tirados afuera. Y entre lo que quedó, apareció un papel doblado con un solo nombre: Rafael. ¿Quién es ese hombre? Aquí te contamos la historia. Mandaron a 7 hombres a dar un mensaje. Solo 4 regresaron y de esos 4, ninguno duró mucho. Pero eso viene después. Lo que importa ahora es lo que pasó en el rancho Los Tejones, lo que nadie se explica, lo que todavía se cuenta en voz baja en los pueblos de la sierra. ¿Por qué hay algo que no cuadra? ¿Por qué mandaron a 7 hombres armados a un rancho perdido en la sierra? ¿Qué buscaban? ¿A quién buscaban? Y la pregunta que nadie quiere responder: ¿quién les dijo que fueran ahí? El 15 de marzo. A las 4 de la mañana, 3 camionetas sin placas se detuvieron frente al rancho. Los faros quedaron encendidos apuntando a la casa principal. Los motores no se apagaron. El convoy se quedó ahí, inmóvil, como esperando algo o como dando tiempo para que los de adentro entendieran lo que venía. Adentro de la casa, la familia Castillo ya estaba despierta. Habían escuchado los motores desde que el convoy entró a la brecha, 2 kilómetros atrás. En esa parte de la sierra, el silencio de la noche es tan denso que cualquier ruido se escucha desde lejos. Un motor, una puerta, un disparo. Todo se oye, todo se sabe. Don Antonio Castillo se levantó de la cama sin prender la luz. Caminó descalzo hacia la ventana de la cocina. Cuando vio los 3 pares de faros acercándose por la brecha, sintió algo que no había sentido en muchos años. No miedo por él, sino miedo por los que estaban con él. Don Antonio Castillo tenía 64 años. Había nacido en ese rancho. Su padre había nacido en ese rancho y su abuelo, antes que él, había levantado con sus propias manos la primera barda de piedra que todavía marcaba el lindero norte. 3 generaciones de Castillo habían trabajado esa tierra. 3 generaciones habían enterrado a sus muertos en el pequeño cementerio familiar detrás de la casa. Parecían rancheros. Criaban ganado, sembraban maíz de temporal y una vez al mes bajaban al pueblo por provisiones. Don Antonio conocía a todos en la zona. Los saludaban con respeto, le pedían consejos sobre el clima, sobre cuándo vender el becerro. Parecían gente tranquila, gente de trabajo, gente que no se metía con nadie. Y ese fue el error de los que llegaron esa noche, porque lo que no aparecía en ningún registro, lo que ni los vecinos sabían, ni el comisario del pueblo, ni los hombres que apuntaban sus faros hacia la casa, era que don Antonio no había criado rancheros, había criado otra cosa. Y esa noche iban a descubrirlo de la peor manera. Esa madrugada don Antonio no estaba solo en la casa. Adentro se encontraban 2 personas más, su hijo menor, Ramón, de 28 años, y su sobrino Julián, de 24, hijo de Ernesto, el mayor de los hermanos Castillo. Ramón era el único de los 5 hijos que había decidido quedarse en el rancho. Los otros 4, Ernesto, Felipe, Gonzalo y Adrián, se fueron al norte hacía más de 12 años. Cruzaron la frontera y nunca volvieron a vivir en México. Según la versión oficial, tenían un negocio de autopartes en Tucson, Arizona. Según lo que se murmuraba en la zona, nadie sabía exactamente a qué se dedicaban. Pero mandaban dinero cada mes y cuando venían de visita llegaban en camionetas nuevas con placas del otro lado. Ramón nunca quiso irse. Decía que la sierra era su lugar, que no le interesaba el otro lado, que prefería el silencio de las mañanas frías, el olor a tierra mojada después de las lluvias, el trabajo duro del campo. Don Antonio siempre respetó esa decisión. De todos sus hijos, Ramón era el más parecido a él. Julián era otro asunto. Había llegado al rancho 2 semanas antes sin avisar. Una mañana simplemente apareció caminando por la brecha con una mochila al hombro y la mirada de alguien que no ha dormido en días. Dijo que había tomado un camión hasta el pueblo y de ahí se vino a pie. Dijo que estaba cansado de la ciudad, que necesitaba aire.
Don Antonio no le creyó. Conocía a su sobrino desde que nació. Sabía cuando mentía y Julián estaba mintiendo. Algo lo había traído al rancho, algo de lo que no quería hablar, algo que lo hacía voltear hacia la brecha. Cada vez que escuchaba un ruido. ¿De qué estaba huyendo? ¿De quién? Don Antonio no preguntó. No era su estilo, pero esa noche, cuando vio las 3 camionetas detenerse frente a la casa, supo que la respuesta había llegado. Las camionetas llevaban casi 15 minutos frente a la casa. 15 minutos con los faros encendidos, los motores andando sin que nadie bajara. Según don Antonio, esos 15 minutos fueron los más largos de su vida. Adentro, los 3 hombres se habían movido sin hacer ruido. Ramón estaba junto a la ventana del lado norte, la que daba hacia los corrales. Julián se había quedado en el pasillo, cerca de la puerta de atrás. Don Antonio seguía en la cocina, mirando hacia afuera por una rendija de la cortina. Y aquí aparece el primer detalle que nadie pudo explicar. Don Antonio tenía un perro, un pastor belga viejo de 12 años, casi ciego, que dormía en el corredor de la entrada. Se llamaba Duque. Era territorial, desconfiado de los extraños y ladraba con cualquier ruido. Ladraba si pasaba una liebre. Ladraba si el viento movía la puerta del corral. Ladraba si alguien se acercaba por la brecha, aunque estuviera a kilómetros. Esa noche Duque no ladró. Lo encontraron muerto junto a la cerca al amanecer, sin herida visible, los ojos abiertos, vidriosos. Según el veterinario que lo revisó después, lo habían envenenado con algo rápido, algo que actuaba en minutos. Eso significa una cosa: alguien había estado en el rancho antes de esa noche. Alguien que conocía los movimientos de la familia. Alguien que sabía del perro. Y lo silenció primero. ¿Cuánto tiempo antes habían estado vigilando? ¿Sabían que Julián estaba ahí? ¿Quién les dio esa información? Don Antonio se volteó hacia Ramón. Ve por los rifles. Están en el cuarto de atrás. Ramón asintió y se movió en silencio hacia el pasillo. Había 2 rifles en la casa. Uno de cerrojo, calibre largo que usaban para los coyotes que bajaban de la sierra. Y otro más corto, semiautomático, que Ramón había comprado hacía 3 años. Julián no tenía arma. Tú quédate cerca de la puerta de atrás, le dijo don Antonio. Si esto se pone feo, sales corriendo hacia el arroyo. No voltees, no te detengas. Llegas al pueblo y buscas ayuda. Julián asintió, pero don Antonio vio algo en sus ojos. No solo miedo, sino culpa. Como si supiera por qué habían llegado esas camionetas, como si supiera algo que no estaba diciendo. No hubo tiempo de preguntar. Afuera, la primera camioneta apagó los faros. Las otras 2 hicieron lo mismo. Oscuridad total. Y entonces bajaron. Eran 7 hombres en total. Ninguno llevaba uniforme ni identificación. Vestían ropa oscura, botas de trabajo, gorras o paliacates cubriendo parte del rostro. Al menos 4 portaban armas largas. Los otros 3 traían pistola al cinto. Se movían con orden, con disciplina, no como delincuentes comunes, sino como gente que había hecho esto antes. Muchas veces. No gritaron, no anunciaron nada, simplemente empezaron a caminar hacia la casa. Despacio, en formación, cubriendo los ángulos. Ramón, que ya había vuelto con los rifles, se asomó por la ventana norte. Contó las siluetas moviéndose entre las sombras. Le pasó el rifle largo a su padre. Se quedó con el semiautomático. ¿Cuántos son?, preguntó don Antonio. 6. Tal vez 7. Don Antonio cerró los ojos un segundo. 2 rifles contra 7 hombres armados. No había manera de ganar esto. Pero tampoco había manera de rendirse. No con esta gente. Cuando lleguen a la cerca, disparas, le dijo a Ramón. No antes. Afuera, las siluetas seguían acercándose. 20 metros, 15, 10. El primero cruzó la línea de la cerca. Ramón levantó el rifle, apuntó,
Contuvo la respiración y disparó. El disparo rompió el silencio como un trueno seco. El eco rebotó en las paredes de la sierra. El hombre cayó a 15 metros de la casa. No gritó. Simplemente cayó como si le hubieran cortado las piernas. Quedó boca arriba con los brazos abiertos. Un segundo de silencio. Los otros 6 se quedaron quietos como si no pudieran creer lo que acababa de pasar, como si no esperaran resistencia. Ese segundo les costó caro. Ramón disparó de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Un segundo hombre cayó cerca de la primera camioneta. Trató de arrastrarse hacia la puerta. No llegó. Los demás reaccionaron. Algunos corrieron hacia las camionetas buscando cobertura. Otros se tiraron al suelo. Se escucharon gritos, órdenes a medias. Insultos. Y entonces empezaron a responder. Las balas entraron por todos lados. Don Antonio se tiró al piso de la cocina justo a tiempo. El primer disparo pegó en la pared del fondo. El segundo atravesó la puerta de madera y pasó silbando junto a su cabeza. Se arrastró hacia la estufa buscando cobertura. El tercer disparo pegó en el refrigerador. El cuarto rompió una olla que colgaba de la pared. Pero Ramón seguía disparando desde la ventana. Según la reconstrucción que se hizo después, al menos otro de sus tiros dio en el blanco. Un tercer hombre cayó cerca de la cerca del corral. 3 de 7 en menos de un minuto. Pero los otros 4 seguían ahí y seguían disparando. Mientras las balas cruzaban la casa, Julián estaba paralizado en el pasillo. Su tío le había dicho que corriera, que saliera por la puerta de atrás, que buscara ayuda, pero el miedo lo había congelado. Los disparos, los gritos, el olor a pólvora, todo era demasiado. Y entonces algo cambió dentro de él. Quizás el instinto de supervivencia, quizás la adrenalina, quizás algo que tenía que ver con la culpa que cargaba desde que llegó al rancho. Julián tomó una decisión, corrió hacia la puerta de atrás, la abrió, salió al corredor. La idea era llegar al corral donde guardaban la camioneta vieja. Si lograba arrancarla, podía salir por la brecha trasera. Podía ir por ayuda. Dio 2 pasos hacia el corral y entonces lo vio. Una silueta parada junto a la esquina de la casa a menos de 3 metros apuntándole directamente. Uno de los hombres había rodeado la propiedad por el lado este mientras los demás atacaban de frente. Se había movido en silencio, esperando a que alguien saliera por atrás. Julián alcanzó a levantar las manos. Un gesto instintivo. Inútil. El hombre disparó una vez, 2 veces. Julián cayó en el umbral de la puerta. Quedó mitad dentro, mitad afuera. Un brazo extendido hacia el corral que nunca iba a alcanzar. Tenía 24 años. Había llegado al rancho huyendo de algo, un problema en Arizona que involucraba a gente que no perdona. Murió sin saber si ese problema finalmente lo había alcanzado o si simplemente estuvo en él. Lugar equivocado con la familia equivocada. Don Antonio escuchó los 2 disparos en la parte trasera. Supo inmediatamente lo que significaban. El sonido de un cuerpo cayendo tiene algo inconfundible. Quiso levantarse, quiso correr hacia el pasillo, pero las balas seguían entrando por la cocina. Moverse era morir. Y entonces, de pronto, los disparos de afuera pararon. Silencio. Un silencio pesado. 5 segundos, 10 segundos. Una voz gritó desde afuera, grave, ronca, demasiado tranquila para lo que estaba pasando: Antonio Castillo. Don Antonio no respondió. Esto no es contigo, viejo. Sal y te vas limpio. No más queremos al muchacho. ¿A cuál muchacho? ¿A Ramón? ¿A Julián, que ya estaba tirado atrás? ¿O a alguno de los otros 4 hijos que ni siquiera estaban ahí? Don Antonio entendió en ese momento: no habían venido por él, no habían venido por el rancho, habían venido por uno de sus hijos, por algo que había pasado lejos de ahí. Algo que él no sabía. La voz volvió a gritar: última oportunidad, viejo. Sal o entramos.
10 segundos de silencio y después los disparos comenzaron otra vez. Lo que siguió duró menos de 2 minutos. Ramón seguía en la ventana norte. Había disparado todo el cargador. Intentó recargar. Los dedos le temblaban. Sacó los cartuchos del bolsillo, dejó caer uno, luego otro. Los cartuchos rodaron por el piso. No le dio tiempo de recogerlos. Uno de los hombres había logrado entrar a la casa por una ventana lateral. Se movió en silencio por el pasillo. Llegó a la sala. Ramón lo vio cuando ya era demasiado tarde. Se volteó justo cuando el hombre aparecía en el marco de la puerta a menos de 5 metros apuntándole. Ramón levantó el rifle vacío. Un reflejo. Una esperanza absurda. El hombre disparó una vez, 2 veces, 3 veces. Ramón cayó junto a la ventana. El rifle quedó a medio cargar a su lado. Tenía 28 años. Se había quedado en el rancho porque amaba esa tierra. Murió defendiéndola. Don Antonio escuchó el cuerpo de su hijo golpear el piso, no por el sonido de los disparos, sino por el silencio que vino después. Supo en ese momento que Ramón estaba muerto. Algo se rompió dentro de él, algo que nunca iba a poder reparar. Pero todavía quedaba algo por hacer. Se arrastró por el pasillo con el rifle en las manos. Escuchaba pasos sobre los vidrios rotos. Alguien caminaba dentro de la casa acercándose. Levantó el rifle, apuntó hacia la oscuridad. El hombre apareció en el marco de la puerta, la misma silueta que había matado a Ramón. Don Antonio disparó. Una vez. El hombre cayó. Afuera se escucharon gritos. Ya estuvo. Vámonos. Las puertas de las camionetas se abrieron. Los motores rugieron. A las 4:47 de la mañana. Las camionetas salieron por la brecha a toda velocidad. Se fueron, pero no se fueron todos. Don Antonio esperó hasta que el sol empezó a asomarse detrás de la sierra. Cuando salió de la casa, lo primero que vio fue a Julián en la puerta de atrás, boca arriba, los ojos abiertos, un brazo extendido hacia el corral. Se arrodilló junto a él, le cerró los ojos. No dijo nada. Encontró a Ramón junto a la ventana, boca abajo, el rifle a medio cargar a su lado. Se quedó mirándolo un largo rato. Quiso llorar, quiso gritar. No hizo ninguna de las dos cosas. Afuera encontró 4 cuerpos. 3 en el patio, 1 dentro de la casa. Ninguno traía identificación, ninguno traía teléfono, ninguno traía nada que dijera quiénes eran o quién los había mandado. Solo traían armas y un pedazo de papel doblado en el bolsillo de uno de ellos. Don Antonio lo sacó, lo desdobló, lo leyó. Un nombre escrito a mano. Lo leyó 2 veces, 3 veces. El nombre de uno de sus hijos, Ernesto, el mayor. Don Antonio entró a la casa. Caminó entre los vidrios rotos, los casquillos en el piso, los agujeros en las paredes. Llegó hasta el teléfono de la cocina, un aparato viejo de disco que había instalado su padre 40 años atrás. Levantó el auricular. Escuchó el tono, marcó un número que se sabía de memoria. 4 tonos. 5. 6. ¿Bueno? La voz de Ernesto, ronca, medio dormida. Eran las 5 de la mañana en Arizona. Don Antonio no saludó, no preguntó cómo estaba. Vinieron al rancho. Silencio del otro lado. Mataron a Ramón. Silencio. Mataron a tu hijo. Don Antonio. Escuchaba la respiración de Ernesto a través de la línea, lenta, pesada, como si estuviera conteniendo algo que no podía salir. 20 segundos. 30. Y entonces Ernesto habló. Una sola frase. Seca, fría, sin emoción, no se mueva de ahí. Vamos para allá. La llamada se cortó. Don Antonio colgó el teléfono, se quedó parado en la cocina mirando hacia la ventana rota. ¿Afuera? Los cuerpos seguían donde habían caído, el de su hijo, el de su sobrino,
El de los 4 hombres que habían venido a dar un mensaje que no llegó a entregarse porque el mensaje era para Ernesto. Y Ernesto no estaba ahí, pero ahora sí venía con sus 3 hermanos. Don Antonio se sentó en el corredor de la entrada, puso el rifle sobre las piernas, miró hacia la brecha por donde habían llegado las camionetas y esperó. A la 1 de la tarde del 15 de marzo, una camioneta gris con placas de Arizona cruzó el puente internacional de Nogales. Adentro iban 4 hombres. Ernesto Castillo, el mayor de 42 años, iba al volante. No había dormido, no había comido, no había dicho una palabra desde que recibió la llamada. A su lado iba Felipe, de 39. Atrás, Gonzalo, de 36, y Adrián, de 33. 4 hermanos. Según los registros oficiales, se dedicaban al negocio de autopartes en Tucson. Tenían un taller, tenían papeles en orden. Pero también tenían otra cosa, una historia que había empezado 15 años atrás en ese mismo rancho. Una historia que los obligó a irse, a cruzar la frontera, a construir una vida nueva del otro lado. Una historia que alguien no había olvidado. Ernesto tomó la carretera hacia el sur. No prendió la radio, no paró a comer, no contestó las llamadas que entraron a su teléfono. Solo manejó. Cruzaron Hermosillo al atardecer. Pasaron Los Mochis. Cuando ya era de noche. Llegaron a Durango capital a las 3 de la mañana. A las 7 de la mañana del 16 de marzo, la camioneta gris entró a la brecha del rancho Los Tejones. Don Antonio escuchó el motor cuando todavía estaba lejos. Se levantó del corredor, tomó el rifle, pero cuando vio la camioneta aparecer entre los mezquites, supo que no era una amenaza, eran sus hijos. La camioneta se detuvo frente a la casa. Las 4 puertas se abrieron al mismo tiempo. Ernesto bajó primero, caminó hacia su padre. No lo abrazó, no dijo nada, solo se quedó parado frente a él. Sus ojos recorrieron el patio, los cuerpos cubiertos con sábanas, los casquillos brillando bajo el sol, los agujeros de bala en las paredes. Caminó hacia la puerta de atrás. Vio el cuerpo de Julián, su hijo, cubierto con una sábana. Se quedó mirándolo un largo rato. No lloró, no gritó, solo se le endurecieron los ojos. Cuando se volteó hacia su padre, don Antonio vio algo que nunca había visto en su hijo, algo que le heló la sangre. ¿Dónde está el papel?, preguntó Ernesto. Su voz era fría, controlada. Don Antonio lo sacó del bolsillo, se lo entregó. Ernesto lo leyó. Su nombre estaba ahí. Escrito a mano con una letra que él conocía muy bien, una letra que no había visto en 15 años. Dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo. Miró a sus 3 hermanos. No dijo nada, no hacía falta. Los 4 caminaron hacia el fondo del terreno, hacia el cobertizo donde guardaban las herramientas, donde había un hueco en el piso que nadie usaba desde hacía años, un hueco donde 15 años. Atrás guardaron algo antes de irse al norte. Don Antonio nunca preguntó qué era. Esa mañana iba a descubrirlo. Lo que encontraron en el cobertizo cambió todo. Ahí, enterrado bajo 1 metro de tierra seca, había algo que don Antonio nunca supo que existía, algo que sus hijos habían guardado 15 años atrás antes de cruzar la frontera. Algo que explicaba por qué alguien había mandado a 7 hombres armados a buscarlos en medio de la noche. Pero antes de abrir ese hueco, Ernesto hizo algo que don Antonio no esperaba. Caminó hacia la puerta de atrás de la casa, se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, le quitó la sábana que don Antonio había puesto durante la noche. Lo miró por un largo rato sin decir nada. Le acomodó el cabello que le caía sobre la frente, le limpió la tierra que tenía en la mejilla. No lloró, no gritó, solo lo miró como grabándose cada detalle en la memoria, como despidiéndose en silencio de algo que nunca iba a recuperar. Y cuando se levantó, su rostro había cambiado. Ya no era el hijo que don Antonio había criado. Ya no era el hombre que manejaba un taller de autopartes en Arizona. Era otra cosa, algo más frío, algo más duro. Algo que había estado dormido durante 15 años y que ahora despertaba con una fuerza que daba miedo.
Los 4 hermanos caminaron hacia el cobertizo que estaba al fondo del terreno. Felipe traía una pala, Gonzalo traía otra. Adrián se quedó en la puerta vigilando la brecha por si alguien venía. El cobertizo era una construcción vieja de adobe y lámina oxidada donde don Antonio guardaba las herramientas del rancho. Había un tractor descompuesto que no servía desde hacía años, costales de semilla apilados contra la pared, rollos de alambre cubiertos de polvo. Ernesto caminó hacia el fondo, señaló un punto en el piso de tierra, ahí, a 1 metro de profundidad. Felipe y Gonzalo empezaron a cavar. Las palas golpeaban la tierra seca con un sonido sordo que resonaba en el silencio de la mañana. Don Antonio los observaba desde el corredor de la casa. No se acercó, no preguntó. Sabía que había cosas que era mejor no saber, pero también sabía que esa mañana iba a enterarse de todo, quisiera o no. No tardaron mucho en encontrarlo. A menos de 1 metro de profundidad, la pala de Felipe golpeó algo duro. Un sonido metálico que hizo que todos se detuvieran. Una caja de metal del tamaño de un cofre pequeño, oxidada por los años, pero todavía sellada. Tenía un candado viejo que Ernesto rompió con un golpe seco de la pala. La abrió con cuidado, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar adentro. Había 3 cosas. La primera, fajos de billetes, dólares americanos atados con ligas que se habían podrido con el tiempo. Según la versión que circuló después, había más de 200,000. Dinero que había estado enterrado 15 años esperando el momento en que lo necesitaran. La segunda, documentos, papeles amarillentos con nombres, fechas, rutas, cantidades, números de cuenta. Información que en las manos equivocadas podía destruir a mucha gente. Gente poderosa, gente que no perdona. La tercera, fotografías. Fotos viejas, descoloridas por el tiempo, de hombres que don Antonio no reconoció. Hombres parados junto a camionetas cargadas con bultos, hombres contando dinero sobre mesas de madera. Hombres que, según entendió después, la mayoría ya estaban muertos. Ernesto revisó los documentos uno por uno. Sus hermanos lo observaban en silencio, esperando. Y entonces encontró algo que lo hizo detenerse. Una hoja suelta doblada en 4 al fondo de la caja. La desdobló con cuidado. Era una lista de nombres, 7 nombres escritos a mano con tinta azul. El primero estaba tachado con una línea roja. El segundo también. El tercero, el cuarto, el quinto, todos tachados. El sexto nombre era el de Ernesto Castillo. El séptimo era el de alguien más, alguien que Ernesto conocía muy bien. Alguien que había sido su socio, su amigo, su compadre. El hombre que había escrito su nombre en el papel que encontraron en el bolsillo del muerto la noche anterior. Leopoldo, dijo Ernesto en voz baja, como si pronunciar el nombre le quemara la boca. Felipe se acercó para ver la lista. ¿Estás seguro de que es él? Es su letra. La reconocería en cualquier parte. Es la misma letra con la que firmaba los recibos hace 15 años. Ernesto dobló la hoja con cuidado, se la guardó en el bolsillo de la camisa junto al corazón. Tenemos que encontrar a los que se fueron anoche. Uno de ellos va a decirnos dónde está Leopoldo. Para entender lo que vino después, hay que entender lo que pasó en ese rancho 15 años atrás. La historia que don Antonio nunca conoció completa. La historia que sus hijos nunca quisieron contarle. Según la versión que don Antonio reconstruyó con el tiempo, a partir de lo poco que escuchó esa semana, sus 4 hijos mayores no siempre se dedicaron a las autopartes. Antes de irse al norte, antes de cruzar la frontera, estuvieron metidos en otra cosa. Un negocio que movía mercancía desde la sierra de Durango hasta la frontera con Arizona, un negocio que involucraba a gente de la que no se habla en voz alta. Ernesto era el líder, el que tomaba las decisiones, el que negociaba con los de arriba y con los de abajo. Felipe manejaba la logística, las rutas, los tiempos, los vehículos, los escondites. Gonzalo y Adrián eran los operadores, los que movían la mercancía físicamente, los que conocían cada brecha de la sierra como la palma de su mano. Y había un quinto hombre,
alguien que no era de la familia, pero que trabajaba con ellos desde el principio, el contacto del otro lado de la frontera. Leopoldo Duarte. Según lo que se supo después, Leopoldo era el que recibía la mercancía en Arizona, el que la distribuía entre los compradores, el que manejaba el dinero y los contactos. Era un hombre de Canatlán que había cruzado la frontera de joven y que había hecho conexiones en Phoenix, en Tucson, en Los Ángeles. Durante 3 años el negocio funcionó sin problemas. El dinero llegaba puntual cada mes. Los proveedores estaban contentos. Los compradores también. Nadie hacía preguntas que no debía hacer. Los Castillo empezaron a vivir mejor. Compraron tierras alrededor del rancho. Arreglaron la casa. Compraron ganado nuevo. Don Antonio notó los cambios, pero nunca preguntó de dónde salía el dinero. Quizás no quería saber. Pero en el tercer año algo salió mal. Un cargamento se perdió, 200 kilos de mercancía que salieron del rancho una noche de octubre y que nunca llegaron a su destino en Arizona. Simplemente desaparecieron en algún punto del camino. Los compradores exigieron respuestas, los proveedores exigieron el pago. Alguien tenía que cargar con la culpa. Según la versión que circuló, Leopoldo culpó a los Castillo. Dijo que ellos se habían quedado con el cargamento. Dijo que habían planeado todo para robar la mercancía y desaparecer con el dinero. La gente que estaba arriba le creyó a Leopoldo, o les convenía creerle. Mandaron a un grupo a cobrar la deuda de la manera en que se cobran esas deudas en la sierra. Pero Ernesto se enteró antes de que llegaran. Una llamada anónima en mitad de la noche. Una voz que nunca pudo identificar. Una advertencia que le salvó la vida. Esa misma noche, los 4 hermanos desaparecieron. Dejaron el rancho sin despedirse de nadie. Cruzaron la frontera por una brecha que conocían de memoria. Se llevaron el dinero que tenían ahorrado, los documentos que podían protegerlos y las pruebas de todo lo que Leopoldo había hecho. Y dejaron una caja enterrada en él. Cobertizo por si algún día la necesitaban, por si algún día volvían. Durante 15 años nadie los buscó. Durante 15 años Leopoldo desapareció de sus vidas. Durante 15 años. Los Castillo creyeron que todo había quedado atrás. Pero hay deudas que no prescriben y hay hombres que no olvidan. Los 4 hermanos pasaron las siguientes horas haciendo llamadas. Contactos viejos que todavía vivían en la zona, gente que les debía favores de hace 15 años. Para el mediodía del 16 de marzo ya tenían información confirmada. Las 3 camionetas que atacaron el rancho fueron vistas en un pueblo llamado Santa Clara, a 2 horas hacia el sur por las brechas de la sierra. Según el contacto que pasó la información, una de las camionetas se había quedado ahí. Problemas mecánicos, o quizás heridos que no podían seguir moviéndose. Ernesto no esperó más. Los 4 hermanos subieron a la camioneta gris. Don Antonio quiso ir con ellos. Ernesto no lo permitió. Usted se queda acá, papá. Si alguien viene, dispara primero y pregunta después. Y si las cosas se ponen feas, llama a este número. Le dejó un teléfono viejo, un número guardado sin nombre. En la memoria. ¿Quién va a contestar?, preguntó don Antonio. Alguien que puede ayudar. Alguien que me debe un favor grande. La camioneta salió por la brecha levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Don Antonio se quedó en el corredor con el rifle sobre las piernas, viendo cómo el vehículo desaparecía entre los cerros. Tenía un mal presentimiento, como si supiera que sus hijos estaban cruzando una línea de la que ya no iban a poder regresar. Santa Clara era un pueblo de menos de 500 habitantes, perdido entre los cerros. Casas de adobe con techos de lámina. Una iglesia con el campanario a medio caer. Una tienda que vendía de todo y un taller mecánico al final de la calle principal. El tipo de lugar donde la gente no hace preguntas, donde todos saben todo, pero nadie dice nada. Los hermanos Castillo llegaron a las 3 de la tarde. No entraron directamente. Estacionaron la camioneta detrás de un cerro y caminaron el último kilómetro. Ernesto mandó a Adrián a revisar el taller. Era el menor, el más rápido,
el que mejor se movía sin ser visto. A los 20 minutos, Adrián regresó. Hay una camioneta negra en el taller sin placas. Tiene impactos de bala en la carrocería. Adentro del taller, en un cuarto de atrás, hay 2 hombres. Uno cojea de la pierna derecha, el otro tiene el brazo vendado. Son 2 de los 4 que habían escapado del rancho. Esperamos a que oscurezca, dijo Ernesto. Las horas pasaron lentas. Cuando el sol se metió y las sombras cubrieron las calles de Santa Clara, Ernesto se levantó. Felipe. Conmigo por el frente. Gonzalo y Adrián, cubran la salida de atrás. Si alguien intenta correr, no lo dejen irse. Los 4 se movieron hacia el pueblo en silencio. El mecánico estaba cerrando. Cuando Ernesto y Felipe llegaron a la puerta. Era un hombre mayor de unos 60 años, con las manos manchadas de grasa. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas para sorprenderse. Los 2 que están adentro, dijo Ernesto. ¿Dónde exactamente? El mecánico miró el arma que Felipe traía en la cintura. En el cuarto de atrás. Llegaron anoche. Pagaron para que no hiciera preguntas. Están armados. Vi una pistola sobre la mesa. Ernesto le puso un fajo de billetes en la mano. Vete a tu casa. No salgas hasta mañana. No viste nada. El mecánico tomó el dinero y desapareció en la oscuridad. Ernesto y Felipe entraron al taller. Caminaron entre herramientas, neumáticos viejos, botes de aceite. Al fondo había una puerta de madera con luz saliendo por debajo. Ernesto la abrió de una patada. Los 2 hombres reaccionaron tarde. Uno intentó levantarse de la silla. El otro trató de alcanzar el arma sobre la mesa. Felipe disparó una vez. El arma salió volando al piso. Quietos, dijo Ernesto entrando al cuarto. Los hombres se quedaron inmóviles. Las manos arriba, el miedo evidente en sus ojos. Ernesto se acercó al del brazo vendado. Lo reconoció. Era uno de los que había visto afuera de la casa la noche anterior. Tú estuviste en el rancho anoche. Te voy a hacer una pregunta. Si me dices la verdad, esto termina rápido. Si me mientes, va a durar mucho. ¿Entendiste? El hombre asintió temblando. ¿Quién los mandó? Un tipo que se llama Polo nos contactó hace una semana. Dijo que había un jale en la sierra, que teníamos que ir a un rancho y entregar un mensaje. ¿Leopoldo? Así le dicen, Polo. ¿Leopoldo? Ernesto sintió que algo se apretaba en su pecho. ¿Dónde está? No sé exactamente. Nunca lo vimos en persona. Todo fue por teléfono. ¿Tienes el número? El hombre señaló un teléfono sobre una silla, ahí, en los últimos contactos. Felipe tomó el teléfono, encontró un número que se repetía varias veces. Se lo mostró a Ernesto. ¿Qué más saben de Leopoldo?, preguntó Ernesto. Tiene un grupo, 8 o 10 hombres. Están en un rancho cerca de Canatlán. Eso es todo lo que sé. ¿Lo juro? Ernesto lo miró a los ojos. Buscó la mentira. Solo encontró miedo puro. El otro hombre, el que cojeaba, habló por primera vez. Nosotros no sabíamos nada del muchacho. Nos dijeron que era un jale. ¿Simple? Llegar, dar el mensaje, irnos. Nadie nos dijo que iba a haber resistencia. Nadie nos dijo que había armas en la casa. ¿Quién disparó primero dentro de la casa?, preguntó Ernesto. Los 2 hombres se miraron. El del brazo vendado bajó la vista. Chava. Pero Chava ya está muerto. Cayó junto a la ventana. ¿Y el que entró por atrás, el que mató a mi sobrino? Rubén. Rubén entró por la puerta de atrás. ¿Dónde está Rubén ahora? No sé. Cuando nos fuimos del rancho, Rubén se separó. Dijo que iba a buscar a Leopoldo, que le iba a pedir su parte del pago porque él jale había salido mal. Ernesto asintió despacio. Rubén ahora tenía otro nombre, otro rostro que buscar. ¿Cómo es Rubén?
alto, flaco. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda. Maneja una camioneta blanca con redilas. Ernesto memorizó cada detalle. Vámonos, le dijo a Felipe. Pero antes de salir, Ernesto se detuvo en la puerta. Mi hijo tenía 24 años. Se llamaba Julián. Iba a casarse él. Próximo mes. Nunca le hizo daño a nadie. Los hombres no dijeron nada. Tienen 12 horas para desaparecer de la sierra. Si los vuelvo a ver, voy a encontrarlos y no voy a preguntar nada. Salió del cuarto. Llegaron al rancho Los Tejones pasada la medianoche. Don Antonio seguía en el corredor donde lo habían dejado. No había dormido, no había comido. Ernesto bajó de la camioneta y caminó hacia él. Sabemos quién los mandó. ¿Quién? Leopoldo Duarte. ¿Se acuerda de él? Don Antonio frunció el ceño. El muchacho que venía al rancho cuando ustedes eran jóvenes. El de Canatlán. El mismo. ¿Por qué él? Ernesto miró hacia la sierra oscura. Hay cosas que nunca le conté, cosas que hicimos antes de irnos. Cosas por las que Leopoldo lleva 15 años queriendo vernos. Muertos. Don Antonio sintió un frío en la espalda. ¿Qué hicieron? Lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Los 4 hermanos se reunieron en la cocina. Alrededor de la mesa donde habían desayunado cuando eran niños. Ernesto puso el teléfono sobre la mesa. Tenemos el número de Leopoldo. Tenemos una ubicación, un rancho cerca de Canatlán. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó Adrián. Entre 8 y 10. Felipe negó con la cabeza. Somos 4 contra 10. No son buenas probabilidades. No necesitamos mejores probabilidades. Necesitamos que venga a nosotros, a nuestro terreno. Ernesto sacó los documentos de la caja y los puso sobre la mesa. Esto es lo que Leopoldo ha querido durante 15 años. Estos papeles pueden destruirlo. Nombres, fechas, pruebas de todo lo que hizo. Felipe entendió. Primero lo sacamos de su escondite. ¿Exacto? Lo obligamos a venir aquí, donde conocemos cada piedra, cada brecha, cada sombra. ¿Y si no viene?, preguntó Adrián. Va a venir. Leopoldo siempre fue orgulloso. Siempre quiso hacer las cosas él mismo. Lleva 15 años esperando este momento. No va a mandar a nadie. Va a querer vernos morir con sus propios ojos. Don Antonio habló desde el marco de la puerta. ¿Y si trae a todos sus hombres? ¿Y si esto termina igual que anoche? No va a terminar igual. Papá. Esta vez vamos a estar esperándolos. Esta vez vamos a estar listos. Don Antonio miró a su hijo. Buscó algo del niño que había criado. No encontró nada. Está bien. ¿Qué necesitan? Preparar el terreno y hacer una llamada. Felipe se inclinó sobre la mesa. ¿Qué tipo de terreno? ¿Qué estás pensando? Ernesto miró hacia la ventana, hacia la sierra que se extendía en la oscuridad. El rancho tiene una sola entrada por la brecha principal, 12 kilómetros de terracería, curvas cerradas, barrancos a los lados. Si sabemos cuándo vienen, podemos preparar el camino. ¿Preparar cómo?, preguntó Gonzalo. Puntos de emboscada. Uno en el kilómetro 3, donde la brecha se angosta junto al arroyo seco. Otro en el kilómetro 8, donde hay una curva ciega antes de subir al llano. Y el último aquí en el rancho. Adrián asintió. Dividimos sus fuerzas. Los obligamos a parar en cada punto. Los vamos debilitando antes de que lleguen. Exacto. Somos 4. Pero con ventaja de posición podemos con 10, sobre todo si ellos no saben que los estamos esperando. Don Antonio había escuchado todo desde la puerta. Yo también sé disparar. Puedo cubrir uno de los puntos. Ernesto lo miró. Por un momento pareció que iba a negarse, pero después asintió. Usted se queda aquí en el rancho. Es el último punto. Si alguno pasa los otros 2, usted lo detiene. Don Antonio aceptó sin discutir. Era mejor eso que quedarse esperando sin hacer nada.
¿Y las armas?, preguntó Felipe. Solo tenemos los 2 rifles del rancho. No es suficiente. Ernesto señaló hacia la caja de metal que seguía sobre la mesa. Con ese dinero podemos comprar lo que necesitemos. Conozco a alguien en Canatlán que puede conseguirnos lo que haga falta. Mañana temprano vamos. Todo estaba tomando forma, un plan, una estrategia, una manera de convertir la desventaja en ventaja. Pero primero había que hacer que Leopoldo viniera. Ernesto tomó el teléfono, marcó el número. 3 tonos. 4. Una voz contestó. Una voz que Ernesto no había escuchado en 15 años. ¿Quién habla? Hola, Polo. Ha pasado mucho tiempo. Silencio largo. Don Antonio podía escucharla. Respiración del otro lado de la línea, incluso desde donde estaba parado. ¿Ernesto? La voz sonó sorprendida, genuinamente sorprendida. Pensé que estabas muerto. Pues ya ves que no. Tus muchachos fallaron anoche, como fallaste tú hace 15 años. Mis muchachos hicieron lo que les pedí, entregar un mensaje. El mensaje era matar a mi hijo, a mi hermano, a un muchacho de 24 años que no tenía nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Silencio. Daños colaterales, Ernesto. ¿Tú sabes cómo funciona esto? ¿Lo aprendiste conmigo? Sí, aprendí muchas cosas contigo, Polo. También aprendí a guardar pruebas. ¿De qué estás hablando? Tengo algo que te pertenece. Todo. Los papeles, los nombres, las fotos, las listas de embarques, los números de cuenta. Todo lo que enterramos antes de irnos. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más peligroso. ¿Qué quieres? Quiero que vengas al rancho. Tú y yo, cara a cara. Vamos a terminar esto de una vez. Leopoldo se rió. Una risa seca, sin humor. Una risa que a Ernesto le recordó los viejos tiempos, cuando todo parecía más simple. ¿Y si no voy? Entonces los papeles llegan a Culiacán. Mañana en la mañana, y los 2 sabemos lo que va a pasar cuando los vean. El silencio que siguió fue largo, pesado. Cuando Leopoldo habló de nuevo, su voz era fría. Está bien, Ernesto. Voy a ir a tu rancho. Pero no voy a ir solo. Y cuando llegue, voy a terminar lo que empecé anoche. La llamada se cortó. Ernesto bajó el teléfono, miró a sus hermanos. Ya viene. Leopoldo cumplió su palabra. Vino al rancho, pero no vino solo. Según lo que se reconstruyó después, el convoy salió de Canatlán a las 2 de la mañana del 18 de marzo. 4 camionetas, 12 hombres armados. Leopoldo iba en la segunda, la más protegida, rodeado de sus mejores elementos. Pensaba que iba a terminar lo que había empezado 15 años atrás. Pensaba que iba a borrar a los Castillo de la faz de la tierra y recuperar los documentos que podían destruirlo. No sabía que los Castillo lo estaban esperando. Los hermanos habían pasado todo el día anterior preparando el terreno. Ernesto conocía cada curva de esa brecha, cada piedra, cada sombra. La había recorrido 1000 veces cuando era joven, moviendo cargamentos en la oscuridad. Ahora iba a usar ese conocimiento para algo diferente. El plan era simple, 3 puntos de emboscada. Dividir al convoy, debilitarlo antes de que llegara al rancho. Felipe se quedó en el kilómetro 3, donde la brecha se angosta junto a un arroyo seco. Desde ahí podía ver las luces de cualquier vehículo que entrara a la sierra. Tenía un rifle de alto calibre que habían comprado en Canatlán con el dinero de la caja. Gonzalo se posicionó en el kilómetro 8, en una curva ciega antes de subir al llano. Era el punto más peligroso del camino, un barranco de 30 metros a un lado, una pared de roca al otro. Adrián y Ernesto se quedaron en el rancho, el último punto de defensa. Si alguien pasaba a los otros 2, ellos lo detendrían. Y don Antonio estaba dentro de la casa con el rifle de cerrojo, con instrucciones claras de no salir hasta que todo terminara. A las 4 de la mañana, Felipe vio las primeras luces entrando a la brecha.
Estaba escondido detrás de unas rocas grandes a unos 20 metros del camino. Podía ver la brecha perfectamente. Podía ver cómo las luces se acercaban rebotando con los baches del camino. La primera camioneta apareció en la curva. Una pick-up negra con los vidrios polarizados. Avanzaba despacio, con precaución. El conductor sabía que el terreno era peligroso. Felipe esperó. Detrás de la primera venía la segunda, una Suburban gris. Esa era la de Leopoldo, según lo que habían averiguado. La más blindada, la más protegida. Detrás de la segunda, la tercera, otra pick-up. Y más atrás, apenas visible, la cuarta. 4 vehículos, 12 hombres, tal vez más. Felipe apuntó hacia la primera camioneta, hacia las llantas delanteras. El plan no era matar a todos, era detenerlos, desorganizarlos, hacerles saber que no iban a llegar fácil. Disparó. El primer tiro pegó en la llanta delantera derecha. La camioneta dio un bandazo hacia la izquierda. El conductor intentó controlarla, no pudo. El vehículo se salió del camino y quedó atravesado en la brecha, bloqueando el paso. Felipe disparó de nuevo, esta vez hacia la segunda camioneta, hacia el parabrisas. El vidrio se estrelló, pero no se rompió. Blindado. Dentro de los vehículos. Los hombres reaccionaron. Las puertas se abrieron. Empezaron a bajar buscando cobertura, tratando de identificar de dónde venían los disparos. Felipe disparó 3 veces más rápido hacia las siluetas que se movían en la oscuridad. Uno de los hombres cayó junto a la primera camioneta. Otro gritó y se arrastró detrás de una rueda. Y entonces empezaron a responder. Las balas empezaron a pegar cerca. ¿De dónde estaba Felipe? En las rocas, en la tierra, en los arbustos. No sabían exactamente dónde estaba, pero estaban disparando hacia la dirección general. Felipe se agachó, esperó a que pararan. Contó los segundos. Cuando los disparos bajaron de intensidad, se asomó de nuevo. Vio que la primera camioneta seguía bloqueando el camino. Vio que estaban tratando de moverla, de empujarla hacia un lado para que las otras pudieran pasar. Disparó hacia ellos. 2 tiros más. Otro hombre cayó. Pero eran muchos, demasiados, y estaban empezando a organizarse. Felipe vio que un grupo de 4 se estaba moviendo hacia el lado izquierdo del camino, tratando de rodearlo, tratando de cortarle la salida. Era momento de irse. Tomó el rifle, se arrastró hacia atrás, alejándose de las rocas. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se levantó y corrió hacia donde había dejado su camioneta, escondida detrás de un cerro. Atrás escuchó los gritos y los disparos continuando. Pero ya no eran para él. Estaban disparando a la oscuridad. Primer punto cumplido. 2 hombres menos, un vehículo dañado. El convoy ya no avanzaba tan confiado. Gonzalo escuchó los disparos a lo lejos. Supo que Felipe había hecho su parte. Ahora le tocaba a él. Se acomodó detrás de una roca grande, justo donde la brecha hacía una curva ciega. Desde ahí podía ver el camino en ambas direcciones. El barranco quedaba a su derecha, una caída de 30 metros hacia un arroyo seco. Esperó. A las 4:30 vio las luces acercándose. Venían más despacio que antes, más cautelosos. Habían aprendido la lección del kilómetro 3. La primera camioneta que apareció era la Suburban gris, la de Leopoldo. Al parecer habían dejado atrás la camioneta dañada y habían reorganizado el convoy. Detrás de la Suburban venían otras 2. La cuarta se había quedado atrás, quizás cuidando a los heridos. Gonzalo apuntó hacia la primera, hacia las llantas delanteras, igual que Felipe. Disparó. El tiro pegó en el metal cerca de la llanta, pero sin reventarla. El conductor frenó de golpe. La camioneta de atrás casi choca con ella. Gonzalo disparó de nuevo. Esta vez sí pegó en la llanta. La Suburban se ladeó hacia la derecha, hacia el barranco. El conductor luchó con el volante. Logró detener el vehículo a menos de 1 metro del borde.
Las ruedas traseras del lado derecho quedaron colgando sobre el vacío. Los hombres empezaron a bajar de las camionetas. Gonzalo vio a Leopoldo salir de la Suburban por la puerta del lado izquierdo. Era un hombre de unos 50 años. Canoso, con barba recortada. Vestía una chamarra negra y botas de trabajo. Gonzalo lo reconoció inmediatamente. Había cambiado en 15 años, pero seguía siendo el mismo Leopoldo que recordaba. Apuntó hacia él, pero antes de que pudiera disparar, uno de los hombres lo vio. Gritó algo y apuntó hacia las rocas donde estaba escondido. Las balas empezaron a llegar. Gonzalo se tiró al suelo. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el aire moverse. Se arrastró hacia atrás. Disparó 2 veces sin apuntar bien, solo para cubrirse. Escuchó un grito. Quizás le había dado a alguien. No estaba seguro. No podía quedarse ahí. Eran demasiados y sabían dónde estaba. Corrió hacia el lado del cerro manteniéndose agachado. Las balas seguían pasando cerca. Una le rozó el brazo izquierdo. Sintió el ardor, pero no se detuvo. Llegó a su camioneta, arrancó. Salió por una brecha lateral que solo él conocía, una brecha que daba la vuelta por la sierra y llegaba al rancho por el lado norte. Segundo punto cumplido, un vehículo dañado. Leopoldo seguía vivo, pero ahora sabía que no iba a llegar fácil. Ahora sabía que los Castillo lo estaban esperando. Ernesto y Adrián escucharon los disparos a lo lejos. Primero los del kilómetro 3, después los del kilómetro 8. Cada ráfaga les decía que el plan estaba funcionando, pero también sabían que eso significaba que Leopoldo venía. Herido, debilitado, furioso. Pero venía. A las 5 de la mañana, Felipe llegó al rancho. Venía por la brecha principal manejando rápido. Bajé a 2, dijo cuando bajó de la camioneta. Dejaron una camioneta atrás. Vienen con 3 vehículos ahora. 20 minutos después, Gonzalo llegó por el norte. Tenía la manga de la camisa manchada de rojo. ¿Estás herido?, preguntó Ernesto. Un rozón. No es nada. ¿Cuántos bajaste? No estoy seguro. 1, tal vez 2. Le di a la camioneta de Leopoldo. Casi se va al barranco. Ernesto asintió. El plan estaba funcionando. El convoy había salido con 12 hombres. Si Felipe había bajado a 2 y Gonzalo a 1 o 2 más, quedaban 8 o 9. 8 o 9 contra 5. Todavía no eran buenas probabilidades. Pero eran mejores que antes. Tomen posiciones, dijo Ernesto. Van a llegar en menos de 1 hora. Los 4 hermanos se separaron. Felipe se quedó en el cobertizo con vista a la brecha principal. Gonzalo se posicionó detrás de la camioneta vieja que estaba junto al corral. Adrián subió al techo de la casa, donde podía ver todo el terreno. Ernesto se quedó en el corredor junto a la puerta con el rifle en las manos. Adentro, don Antonio esperaba junto a la ventana de la cocina, la misma ventana desde donde había visto llegar las camionetas 4 noches atrás. Ahora iba a ver llegar otras. El sol empezaba a asomarse detrás de la sierra cuando el convoy apareció en la brecha. Eran 3 camionetas. Venían despacio, muy despacio, con las luces apagadas, tratando de no hacer ruido. Ernesto los vio desde el corredor. Contó los vehículos, trató de calcular cuántos hombres quedaban. Las camionetas se detuvieron a unos 100 metros del rancho. No se acercaron más. Habían aprendido. Por un momento no pasó nada. Los vehículos se quedaron ahí, inmóviles, con los motores apagados. El silencio era total. Y entonces una puerta se abrió. Leopoldo bajó de la Suburban. Caminó unos pasos hacia adelante, se detuvo a mitad del camino entre las camionetas y la casa. Estaba solo, sin arma visible, las manos a los lados del cuerpo. Ernesto, gritó. Sal. Vamos a hablar como hombres. Ernesto no se movió. No iba a caer en esa trampa. Sé que estás ahí, gritó Leopoldo. Sé que tus hermanos también.
Salgan y terminemos con esto de una vez. Silencio. Leopoldo se rió. Esa risa seca que Ernesto recordaba también. ¿Así quieres jugar? Está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. Hizo una seña hacia las camionetas. Las puertas se abrieron. Los hombres empezaron a bajar. Ernesto contó 8. 8 hombres armados tomando posiciones alrededor de las camionetas. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Uno de los hombres era alto, flaco, con una cicatriz en la ceja izquierda. Rubén. El que había matado a Julián. Ernesto sintió que algo se apretaba en su pecho. Rubén estaba ahí, a menos de 100 metros. El hombre que había matado a su hijo tomó una decisión. Salió del corredor, caminó hacia adelante. Se detuvo a unos 50 metros de Leopoldo. Aquí estoy, Polo. Leopoldo sonrió, por fin. 15 años esperando este momento. ¿Por qué, Polo? ¿Por qué mandaste a matar a mi familia? Mi hijo no tenía nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Tu hijo estaba en el lugar equivocado, igual que tu hermano. Igual que tu sobrino. Daños colaterales. No eran daños colaterales. Eran mi familia. Y tú destruiste la mía, dijo Leopoldo, y por primera vez su voz sonó diferente, más dura, más amarga. Cuando te fuiste, cuando desapareciste con los documentos, la gente de arriba pensó que yo te había ayudado. Pensaron que yo era parte del robo. Me quitaron todo, mi territorio, mi gente, mi dinero. Tuve que empezar desde cero. Nosotros no robamos nada. Tú sabes lo que pasó con ese cargamento. Tú lo sabes mejor que nadie. Leopoldo no respondió, pero su silencio decía todo. Tú te quedaste con la mercancía, dijo Ernesto. Tú planeaste todo, y cuando salió mal nos culpaste a nosotros. ¿No tienes pruebas de eso? Sí tengo. Están en esos documentos que tanto quieres. Por eso estás aquí. Por eso mandaste a 7 hombres a matarnos, no para cobrar una deuda vieja, sino para destruir la evidencia. Leopoldo lo miró fijamente. Por un momento pareció que iba a decir algo. Pero después negó con la cabeza, ya no importa. Nada de eso importa. Lo único que importa es que esto termina hoy. Levantó la mano. Una señal. Los 8 hombres empezaron a avanzar hacia el rancho. Ernesto no se movió. Esperó. Y cuando los hombres llegaron a unos 30 metros de la casa, dio la señal. Felipe disparó primero desde el cobertizo. El primer hombre cayó antes de entender qué pasaba. Gonzalo disparó desde detrás de la camioneta vieja. El segundo hombre cayó junto a la cerca. Adrián disparó desde el techo. El tercero cayó en medio del patio. Los demás reaccionaron. Se tiraron al suelo. Empezaron a buscar cobertura. Empezaron a disparar hacia todos lados. Ernesto corrió hacia un lado, buscando refugio detrás de un bebedero de concreto. Las balas pasaban cerca. Una pegó en el bebedero arrancando un pedazo de cemento. Lo que siguió duró menos de 5 minutos, pero según don Antonio, que lo vio todo desde la ventana de la cocina, pareció una eternidad. Felipe bajó a 2 más desde el cobertizo. Gonzalo bajó a uno que intentaba rodear por el corral. Adrián hirió a otro que trataba de llegar a la casa por el lado norte. Pero los hombres de Leopoldo también dieron pelea. Una bala le dio a Felipe en el hombro. Cayó detrás de unos costales maldiciendo, pero seguía disparando con la otra mano. Adrián tuvo que bajar del techo cuando las balas empezaron a concentrarse en su posición. Rodó por la lámina y cayó al corredor golpeándose la espalda, pero sin heridas graves. Al final quedaron 4 hombres de pie, Leopoldo, Rubén y otros 2. Y los 4 hermanos Castillo, heridos, cansados, pero vivos. Leopoldo estaba detrás de su camioneta, la Suburban blindada que lo había protegido durante todo el camino. Pero ahora estaba acorralado. Sus hombres estaban muertos o heridos. No tenía salida.
Ernesto caminó hacia el despacio, con el rifle apuntando. Se acabó, Polo. Baja el arma. Leopoldo lo miró. Por un momento pareció que iba a rendirse, pero después su expresión cambió. Se volvió dura, desafiante. Todavía no. Levantó la pistola, apuntó hacia Ernesto. Ernesto disparó primero. Una vez. Leopoldo cayó contra la camioneta. Se deslizó hacia abajo hasta quedar sentado en el suelo. La pistola se le cayó de la mano. Ernesto se acercó. Lo miró a los ojos del hombre que había sido su amigo, su socio. Su compadre. Los ojos del hombre que había destruido todo. Pudiste haber dejado las cosas como estaban, dijo Ernesto. Pudiste habernos dejado en paz. Pero no. Tenías que venir a cobrar algo que nunca te debimos. Leopoldo intentó decir algo, pero ya no le quedaban fuerzas. Solo lo miró con odio, con rencor, con algo que parecía arrepentimiento. Y después dejó de moverse. Ernesto se quedó parado ahí un momento, mirando el cuerpo del hombre que había sido su amigo hace 15 años. Sintió algo, no sabía exactamente qué. No era satisfacción, no era alivio. Era algo más complicado. Algo que iba a tardar mucho tiempo en entender. Pero todavía quedaba algo por hacer. Se volteó. Buscó entre los cuerpos tirados en el patio. Encontró lo que buscaba junto a la cerca del corral. Rubén estaba herido en la pierna. Trataba de arrastrarse hacia la brecha. Trataba de escapar. Ernesto caminó hacia él. Lo alcanzó en menos de 10 pasos. Rubén volteó, lo vio acercarse. Levantó las manos. Por favor, por favor. Yo solo seguía órdenes. Ernesto lo miró. El hombre que había matado a su hijo. El hombre que le había disparado a Julián en la puerta de atrás. A 3 metros de distancia, mientras el muchacho levantaba las manos, igual que ahora. Mi hijo también levantó las manos, dijo Ernesto. Rubén no tuvo tiempo de responder. Cuando todo terminó. El sol ya estaba arriba. Los rayos de la mañana iluminaban el patio del rancho, los cuerpos tirados, los casquillos brillando en la tierra. Los 4 hermanos Castillo estaban vivos. Felipe tenía una bala en el hombro. Gonzalo tenía el brazo rozado. Adrián se había golpeado la espalda al caer del techo. Ernesto tenía un corte en la frente por un pedazo de cemento que saltó cuando le dispararon al bebedero. Pero estaban vivos. Don Antonio salió de la casa cuando los disparos pararon. Caminó entre los cuerpos sin mirarlos. Llegó hasta donde estaban sus hijos parados junto a la camioneta de Leopoldo. No dijo nada. Solo los miró uno por uno, asegurándose de que estuvieran completos, asegurándose de que seguían ahí. Y después hizo algo que no había hecho en muchos años. Abrazó a Ernesto fuerte, como cuando era niño y se había caído del caballo y llegaba llorando a la casa. Ernesto no lloró, pero se quedó ahí en los brazos de su padre, sintiendo algo que no había sentido en 15 años. Algo parecido a paz. Enterraron a Ramón y a Julián en el cementerio familiar detrás de la casa, junto al mezquite viejo que había plantado el abuelo de don Antonio. No hubo cura, no hubo ceremonia. Solo los 5 hombres de la familia parados frente a 2 tumbas frescas diciendo adiós en silencio. Después del entierro, los 4 hermanos se quedaron una semana más en el rancho. Ayudaron a su padre a reparar los daños. Taparon los agujeros de bala en las paredes, cambiaron las ventanas rotas, limpiaron la sangre del patio. Nadie habló de lo que había pasado. Nadie hizo preguntas. En la sierra hay cosas que es mejor no preguntar. El último día, antes de irse, Ernesto se sentó con su padre en el corredor, los dos mirando hacia la brecha. Hacia la sierra que se extendía en el horizonte. ¿Va a estar bien aquí solo?, preguntó Ernesto. He estado solo antes. Voy a estar bien. Silencio. ¿Van a volver? Ernesto no respondió de inmediato. Miró hacia las tumbas detrás de la casa, hacia el lugar donde ahora descansaban su hijo y su hermano.
Sí, dijo finalmente. Vamos a volver. Pero no todavía. Hay cosas que tenemos que arreglar del otro lado primero. Don Antonio asintió. Entendía. Los documentos, dijo, los que estaban en la caja. ¿Qué van a hacer con ellos? Ernesto se quedó callado un momento. Los vamos a guardar. Por si algún día los necesitamos. Por si alguien más decide venir a cobrar deudas viejas. Se levantó, caminó hacia la camioneta donde sus hermanos lo esperaban. Pero antes de subir, se volteó hacia su padre una última vez. Gracias, papá. Por todo. Don Antonio asintió. No dijo nada. No hacía falta. La camioneta gris con placas de Arizona salió por la brecha levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Don Antonio se quedó en el corredor viéndola desaparecer entre los cerros hasta que ya no quedó nada más que el silencio y el viento de la sierra. Después se levantó, caminó hacia la parte de atrás de la casa, se paró frente a las dos tumbas frescas. Ya se fueron, dijo en voz baja. Pero van a volver. Se los prometo. El viento sopló entre los mezquites. Los pájaros cantaron en algún lugar cercano. Y don Antonio se quedó ahí parado frente a sus muertos hasta que el sol empezó a bajar detrás de la sierra. Este caso se cerró. Los cuerpos de Leopoldo y sus hombres nunca aparecieron. Nadie hizo preguntas. Nadie investigó. En la sierra las cosas funcionan así. Los hermanos Castillo volvieron a Arizona. Volvieron a su taller de autopartes, volvieron a su vida del otro lado. Pero algo había cambiado. Algo que no podían nombrar, pero que todos sentían. Don Antonio se quedó en el rancho solo con sus recuerdos, con sus muertos, con la brecha que seguía abierta hacia la sierra. A veces, en las noches de viento, dice que todavía escucha los motores acercándose por la brecha. Dice que se levanta y mira por la ventana, esperando ver los faros. Pero las camionetas no vuelven. No todavía. Porque en la sierra las deudas se pagan. Y los Castillo pagaron la suya. Pero hay otras familias con otras deudas, otros ranchos perdidos en la oscuridad, otros nombres que nadie se atreve a pronunciar. Y las brechas siguen abiertas, esperando.